tiene algo que es muy interesante para el tema de esta charla, y es la historia de un locutor de radio, uno de esos locutores que nacen con voz de villano, abre la boca y la ciudad entera los odia. Hay un cierto timbre que hace que sea el villano perfecto, pero como tantos villanos y tantos demonios, cautiva a algunas personas, y en especial cautiva a una chica que es protagonista del relato, y que busca conocerlo. En aquella época en que los locutores de la radio no tenían un medio alterno, no existía la televisión, no se tomaban fotografías de ellos, solo existían a partir de su voz. Entonces, naturalmente, ella piensa en una figura de fantasía a partir de lo que está escuchando y construye un hombre perfecto del que se enamora, pero que está basado exclusivamente en su voz. Naturalmente, la voz transmite una personalidad, pero no necesariamente la coraza de esa voz, el estuche, es lo que ella espera. Cuando conoce a la persona, en cierta forma se decepciona de ella, pero encuentra un remedio, dice, pues quizá te puedes ir ajustando a lo que yo pienso de ti. Por eso el relato se llama Cambio de Luces. Pronto dice, tal vez con cierta luz, con otro vestimenta, que yo te vea de otra perspectiva, te vas a ir acercando a lo que eres para mí. Entonces se trata de alguien que amorosamente trata de construir físicamente a la persona que ya existe vocalmente, a la persona que existe a través de la voz. Esto para mostrar el poderío de la voz. Bueno, y hablando de poderío, ha habido situaciones absolutamente extraordinarias, como la adaptación que Orson Welles hizo de la novela La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que trata, como ustedes saben, de la llegada de los marcianos al planeta Tierra, una invasión letal. Y él hizo una adaptación para radio demostrando que los marcianos habían llegado ya y no precisamente para bailar el ricachá, como dice la canción, y lo hizo en forma tan convincente porque él creó un noticiero con corresponsales en distintos puntos de Nueva York, actualizando la trama de H.G. Wells a la ciudad de Nueva York, y donde los distintos corresponsales le decían, pues el puente de Brooklyn ya no se puede cruzar porque están llegando unas naves verdaderamente espantosas, y a ver si puedo seguir hablando. ¡Uy! Se cortaba la comunicación, quién sabe qué pasó. Fue tan convincente que numerosas personas trataron de huir de Nueva York. Es decir, se creyeron esto como algo real, y había sido una extraordinaria simulación de Orson Welles, basado en H.G. Wells. Parece ser que al principio del programa había una advertencia de que se trataba de una simulación, pero la mayoría de la gente estaba escuchando en otra estación, otro programa de altísimo rating, de modo que cuando sintonizaron la adaptación de Orson Welles, ya no escucharon la advertencia. Además, la advertencia, lo sabemos, y así es la radio, lo comentaba yo hace un rato, dura unos instantes algo y se perdió para siempre, y no hay manera de recuperarlo. Entonces muchos escucharon simplemente lo que decía el locutor, y esto los volcó en el pánico más tremendo. Esto da una idea de lo fuerte que puede ser la radio. Y ahora me trompiqué diciendo, muchas personas vieron, pero hay errores que son productivos, y yo creo que este es uno de ellos, porque cuando nosotros escuchamos en la radio, vemos cosas. O sea, nos están hablando de un naufragio, nos están hablando de un terremoto, nos están hablando de la invasión de los marcianos, y nosotros vemos esto y se nos graba en la imaginación, porque las palabras son un arte visual. Ustedes saben que los ojos no son el lugar donde se produce la visión, son los instrumentos por medio de los cuales los estímulos ópticos pasan al cerebro, donde se construyen las imágenes. Es el cerebro el que crea las escenas. Entonces nosotros, cuando estamos oyendo palabras, estamos creando esas imágenes, y como las creamos nosotros, muchas veces esas imágenes perduran con más fuerza que las que simplemente vemos en una pantalla, porque estas las hemos generado nosotros en nuestro propio cerebro, ¿no? Y esa es la magia de la radio. Cuentan que el legendario cronista de béisbol, y vamos entrando ya a los rapsodas de la radio deportiva en México, el Mago Septién, conquistó su apodo cuando le dieron los resultados por telégrafo, le mandaron los resultados de un partido de béisbol, y él inventó todo el juego
a partir de los datos que le habían dado. Entonces él decía, hay un jugador en la primera base, quiere robarse la segunda, cuidado, el pitcher manda una pelota, le hacen out, etcétera. Iba contando cada una de las escenas y todas las estaba inventando. No sabemos, muchas veces lo escuchamos nosotros narrar partidos de béisbol, si lo que decía era cierto. Esto ocurría en tiempos previos a Wikipedia y a Google, donde no podíamos cotejar lo que él decía, porque él tenía una memoria absolutamente portentosa y casi preocupante. Era como Funes el memorioso, aquel personaje de Borges que no podía olvidar nada. Entonces decía, hay un jugador en la tercera base, un jugador en la primera, 2 outs en la pizarra. Esto me recuerda a aquel partido terrible de los Yankees de Nueva York, cuando iban y contaba una anécdota y uno decía, bueno, realmente el partido de los Yankees era idéntico a este, o no podíamos saberlo, pero él le daba una dimensión épica por comparación a las cosas, que es uno de los grandes recursos de los cronistas mitológicos. O sea, los cronistas mitológicos lo que hacen es contar el presente comparándolo con figuras del pasado, ¿no? Entonces, él decía, los récords y los porcentajes son profetas que nos miran desde el pasado. Entonces, lo que había ocurrido en el pasado es como la mitología griega. O sea, la mitología griega, todas las obras de Sófocles, Esquilo y compañía, tratan de figuras que los griegos conocían a través de la mitología. Es decir, ellos sabían que había existido Edipo, lo que no sabían es cómo se iba a contar esa vez la historia en la obra de Sófocles, por ejemplo. Entonces, la mitología servía de referente épico para volver absolutamente extraordinario lo que se estaba presenciando en ese momento. Lo mismo hacía el mago Septién. Él acudía a la mitología de los récords y los porcentajes de las grandes series mundiales para compararlas con lo que estaba ocurriendo. Y creaba todo tipo de situaciones que definían visualmente el escenario. Esto que decía yo hace un momento, nosotros a través de la radio vemos cosas. Lucio Dalla, el cantante italiano, tiene una canción sobre la época en que los partidos se veían exclusivamente en la radio, y dice entonces, cuando los partidos eran vistos en la pared. Se refiere a que nosotros, o a la gente de esa generación, de la que yo formo parte, oíamos la radio, no había partidos en directo de la televisión, y entonces nos imaginábamos en la pared, como en una pantalla, el partido que nos estaban narrando. Y así, con ese poderío visual que convocan las palabras, el mago Septién, por ejemplo, que narraba los partidos desde el Parque Deportivo del Seguro Social, que estaba a la orilla del viaducto en la Ciudad de México, uno de los ejes rápidos, el primero que hubo de su tipo sin altos en la ciudad, como colindaba con el Parque Deportivo del Seguro Social, cuando un jugador pegaba un home run, decía el mago Septién, automovilistas que circulan por el viaducto, hay un bólido en su camino, ¿no? Para que la pelota que iba a salir del estadio no chocara con ellos. Probablemente la pelota no llegaba tan lejos, pero creaba esa mitología, ¿no? Otra mitología que él tenía, ¿no?, era la de el público como una marea incesante, tan afanosa de llegar al estadio, que no dejaba de llegar nunca. Era una especie de río eterno que se acercaba al estadio. Entonces, terminaba el partido, decía parte baja de la novena entrada, hay 2 outs en la pizarra, 2 strikes, 3 bolas, último lanzamiento del partido, queda una sola jugada y sigue llegando gente. Es decir, el público, aún para ver ese último lanzamiento, la marea se acercaba al estadio. Era una manera de crear una particular mitología. No es casual que uno de los mejores cronistas de la radio mexicana haya sido Cristino Lorenzo, que se quedó ciego y desde el Café Tupinamba de la Ciudad de México seguía narrando partidos. Él propuso su retiro y le dijeron, por favor, no, es que la gente quiere tu voz, quiere tu estilo, esto que decíamos, la voz única, el lenguaje privado. Entonces le decían, al modo de lo que le dijeron al mago Septién en aquel partido de leyenda, por favor, narra, le daban los datos básicos y él inventaba los partidos según su imaginación. Entonces, la imaginación de los narradores puede ser absolutamente desaforada.